Bienvenidos a una nueva transmisión a través del portal jurídico más visitado de todo el Perú, aquí en su programa Sí hay Derecho, programa en donde comentamos noticias, tratamos temas académicos desde una perspectiva estrictamente jurídica. Hoy tenemos un tema súper interesante que abordar, que ha despertado el interés de toda la comunidad jurídica. Tenemos un invitado especial que se ha encargado durante todos estos años de especializarse con bastante vocación en este tema que vamos a desarrollar a lo largo de esta transmisión y que ustedes están apreciando en la caja de información de este vídeo en vivo. ¿Cómo impugnar, y lo coloco entre muchas comillas, papeletas de tránsito? Ya vamos a explicar por qué las comillas. También vamos a resolver la pregunta de rigor que inspira esta transmisión. ¿Cómo archivar sanciones de tránsito? ¿Cómo archivarlas? Ustedes pueden consignar sus preguntas en la caja de comentarios. Yo voy leyendo cada una de sus inquietudes académicas para que hoy Pablo Velázquez, especialista en Pablo Muñoz Velázquez, especialista en transporte y tránsito, derecho gubernamental y procedimiento de sanción en sedes administrativas del Estado, nos la pueda absolver. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a la tribuna de entrevistas de LP. Gracias, gracias. Contento de estar acá contigo. Comenzaba la transmisión, comenzaba la locución indicando, colocándole comillas al término impugnar, a la palabra impugnar papeletas de tránsito. Tal vez podamos abordar la conversación, iniciarla por ese extremo. Claro, ¿no? ¿Se puede impugnar papeletas de tránsito? Bueno, en realidad, coloquialmente hablando, sí, ¿no? Porque en realidad nosotros entendemos que cuando yo voy a impugnar, voy a rechazar un acto. Entonces, coloquialmente sí puedo decir que puedo impugnar una papeleta de tránsito. Pero técnicamente hablando, no. ¿No? Técnicamente hablando, no. Porque una papeleta de tránsito, si bien es un acto administrativo, aún no ha decidido castigarte. Entonces, para que tú puedas presentar un recurso de impugnación, ¿no? Como en este caso, sería una reconsideración para los casos que son anteriores al decreto supremo que aprueba el paz sumario de tránsito y transporte, ¿no? O una apelación después de este decreto supremo. Entonces, tú no puedes impugnar una decisión que aún no ha tomado la decisión de castigarte. Entonces, lo que puedes hacer es, puedes apersonarte el procedimiento de sanción mediante un descargo. Entonces dices, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con la decisión policial, ¿no? Y yo me opongo porque tengo tales o cuales argumentos. Es decir, la sola papeleta que llena el policía al momento de intervenirte no te sanciona. No, es una acusación. Nada más. Ok. Recordemos cuál es el concepto de acto administrativo, ¿no? Manifestación de voluntad de una entidad, de una autoridad competente, ¿no? De una entidad que crea efectos jurídicos. Entonces, ¿qué tipo de manifestación va a ser una papeleta? Va a ser la declaración de una entidad de iniciar un procedimiento de sanción en tu contra. Pero iniciar un procedimiento de sanción en tu contra donde tú vas a poder defenderte, presentar tus medios de prueba, alegar argumentos para que tú puedas desvirtuar la acusación o poder denunciar vicios en el procedimiento de fiscalización o en el procedimiento de sanción en puridad. ¿Cómo me defiendo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer al momento de que me están poniendo la papeleta? Al momento que te colocan la papeleta, lo primero que tienes que hacer, yo te recomiendo, no te pelees con el policía, ¿no? Lo que tienes que hacer es ser consciente si has cometido o no has cometido la falta, ¿no? Si has cometido la falta y si tú adviertes que existen errores en el llenado de este documento o errores en el procedimiento de intervención del documento, te defiendes mediante el descargo, ¿no? Resaltas estos errores del procedimiento y señalas, ¿no? Si bien yo puedo haber cometido la falta, ¿no? Yo tengo la obligación de cumplir la ley, ustedes son entidades del Estado. ¿Puedo grabar? Por supuesto que sí. Recuerda que el Estado, Francisco, ¿no? Se ciñe por el principio de legalidad, ¿no? Que no es otra cosa más que respetar lo que dice la Constitución, la ley y el derecho. Okay. Entonces, así como nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de cumplir la ley, las entidades tienen también la obligación de poder castigarnos cumpliendo las normas procedimentales establecidas por el Estado peruano para ese castigo. ¿Puedo negarme a firmar la papeleta? Sí, pero no serviría de nada en el caso del efectivo policial diga se negó a firmar y se acabó. ¿No? Si el policía me interviene, me va a colocar la papeleta de tránsito, yo puedo precisar en el formato de la papeleta, puedo precisar algunos desacuerdos. Por supuesto, tú puedes presentar, allí mismo, en este formato. Es tu derecho, tú puedes pedir el documento, ¿no? Y escribir en ese documento cuáles son las observaciones que tú consideras, ¿no? ¿En qué apartado? En observaciones. Observaciones del intervenido. Del intervenido. Ajá. ¿Qué recomiendas colocar allí? ¿O qué se omite colocar en ese apartado que deberíamos consignar? Hay una serie de consignar? casos, Francisco, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
el procedimiento de intervención de detección de infracciones, que seguramente lo vamos a ver a mayor detalle en una clase el día de mañana, ¿no? Te dice que existen 3 formas de intervenir en vías públicas en zonas urbanas, ¿no? Una de ellas es la flagrancia, ¿no? Entonces, cuando me dicen a mí que hay una intervención flagrante, yo tengo que conocer si mi infracción ha sido flagrante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un ciudadano está celebrando el cumpleaños de su mamá, ¿ok? Y se tomó 2 copas de vino o 3 copas de vino. Agarra, conduce su carro, se sube a su camioneta, ¿no? Y en la esquina lo interviene un policía. Entonces, el policía que lo interviene le tiene que decir a ese ciudadano cuál fue el motivo de la intervención. Porque no era posible que el efectivo policial no sepa que estaba cometiendo una infracción flagrante. Entonces, para que sea válida esa intervención, tendrían que cumplirse los 2 otros requisitos para hacer este tipo de intervenciones, que son los operativos coordinados, ¿no? Entre la Policía Nacional y otras entidades del Estado, llámese Policía Ministerio Público, Policía con ATU, Policía con cualquier entidad que tenga competencia de fiscalizar, o los operativos programados, donde la Comandancia Policial, ¿no? Dispone que sus patrulleros y sus unidades, que pueden ser de tránsito, que pueden ser de comisarías o del escuadrón de emergencias, realicen patrullajes preventivos en ciertas zonas del distrito donde esté ubicada la comisaría, y en virtud de ello, ¿no? Detengan vehículos ante posibles delitos o faltas administrativas, ¿no? Hay que ver en qué tipo de situación estoy. Entonces, ¿cuándo es flagrante? Luz roja. Cuando el hecho se puede constatar. Ejemplo de una infracción flagrante: cruzarse la luz roja, manejar sin el cinturón de seguridad puesto, ¿no? Conducir con mi teléfono en la mano, ¿no? Y todas aquellas infracciones que puedan ser constatadas a simple vista. Es decir, si a mí me vas a intervenir, por ejemplo, por no tener SOAT, y me vas a colocar una papeleta por no tener SOAT, ¿no? No hay forma de que tú sepas que dentro de mi carro no tenía SOAT. Tú tendrías que haberme detenido, ¿no? Explicarme a mí los motivos de la intervención y luego de eso solicitarme los documentos que dice el artículo 91 del reglamento de tránsito, ¿no? Que son la licencia, la inspección técnica, dentro de ellos el SOAT, y ahí, al momento de que me interviene, te das cuenta, no tiene SOAT. Muy bien, entonces te coloco la papeleta. Ya. ¿No? Esa es más o menos la estructura. ¿Y eso cómo incide en el cuestionamiento que a futuro puede hacerle uno a la papeleta? Bien. Si estamos diciendo que una papeleta es un acto administrativo, es una declaración de una entidad que inicia un procedimiento de sanción, como acto administrativo tiene que cumplir los 5 requisitos de validez que tienen los actos administrativos. ¿Ok? El primer requisito es competencia, ¿no? El efectivo policial que me interviene tiene que ser competente. De tránsito. Tiene que ser de tránsito, sí, pero puede ser también, de acuerdo a lo que dice el protocolo de intervención policial, Decreto Supremo 028/2009 del MTC, pueden ser también personal de comisarías o personal del escuadrón de emergencia, ¿ok? Pero esto siempre y cuando existan operativos, ¿ya? Entonces, si es que inicia el procedimiento, yo comienzo a verificar que se cumplan los requisitos de validez. Comienzo con competencia. Entonces, un policía de tránsito tiene que ser el que llene la papeleta. Me puede intervenir cualquiera. Incluso un ciudadano puede denunciar. Es decir, yo puedo pedir la resolución de operativo cuando no me interviene un policía de tránsito. Sí. Puedes solicitarlo, estás en tu derecho. Estás en tu derecho, ¿no? Artículo 4.2 del procedimiento de intervención policial. Si me quiere poner una papeleta un policía que no es de tránsito, no puede. Yo debo suponer de que hay... Te lo podría poner, pero la papeleta sería nula, de pleno derecho. Aunque haya un operativo. Aunque hayas cometido una infracción. Aunque haya un operativo. Claro, porque ¿qué es lo que te dice el procedimiento de intervención policial? El procedimiento de intervención policial te dice, cuando existe una orden de un operativo, ¿no? Esa orden de operativo, el número operativo, tiene que consignarse en el campo de observación de la papeleta o consignar el nombre de la autoridad que dispuso la misma. Entonces, bajo responsabilidad. Entonces, tienes una norma, Francisco, una norma, ¿no? En el Perú que te está diciendo qué es lo que tiene que hacer el efectivo policial al momento de hacer una imputación de cargos. Un efectivo policial que no es de tránsito. ¿Te puede intervenir? Puede colocar papeleta consignando el número del operativo. A ver, en primer lugar, los únicos que pueden firmar las papeletas son aquellos efectivos policiales que se hayan preparado en materia de tránsito. ¿Okay? Cualquiera te puede acusar. Puede acusarte alguien del escuadrón de emergencias, puede acusar un efectivo policial de comisarías.
pero él se presenta como denunciante. Yo encontré a Francisco en estado de ebriedad, ya. ¿no? Conduciendo su carro y se chocó en tal sitio, ¿ok? Yo lo encontré y como esto es un delito, lo he llevado a la comisaría, ¿ya? Vale. Entonces lo estamos procesando por el delito de peligro común, ¿ok? Pero también sabemos que él ha cometido una infracción de tránsito. Entonces denuncio el hecho ante el efectivo de tránsito, que no estuvo presente en la intervención. Si tú revisas los formatos de la papeleta, los formatos de las papeletas tienen la solución para eso. Sí. Cuando no es el interviniente el que va a llenar la papeleta, entonces este va a consignar sus datos en la papeleta como testigo del hecho y la tiene que firmar también, ¿no? Entonces ahí vamos a entrar un poco a qué campos corresponden llenarse o no. Entonces muchos piensan que para poder desvirtuar una acusación o defenderme una papeleta, yo tengo que tener todos los campos completamente llenados en la papeleta. Y si no encuentro por ahí un campo, la papeleta es nula, digo, y no es así, ¿no? Entonces, hay campos que corresponden ser llenados y hay campos que no corresponden ser llenados de acuerdo al tipo de infracción cometida. El policía que no es de tránsito puede llevarme a la comisaría para que me pongan la papeleta allí, entonces. Correcto, Para que la ponga un policía de tránsito. correcto. Y ese Y policía él que te intervino se convierte en testigo. se convierte en testigo. Ok. El artículo 327 del Código de Tránsito te habla de 3 procedimientos de intervención. El procedimiento de intervención en vía pública en casos de flagrancia. Entonces, donde te dice el efectivo policial que te interviene en el lugar de los hechos, a la hora de los hechos, te coloca la papeleta en la vía pública. Porque es flagrancia y tiene la competencia para hacerlo. Luego están los mecanismos electrónicos, ¿no? Las famosas fotopapeletas o las intervenciones por cinenómetro de Sutran. Y el tercer procedimiento de intervención son las denuncias. En el caso de las denuncias, cualquier tipo de ciudadano puede denunciar una infracción de tránsito, ¿no? Presentando las pruebas ante la autoridad competente, que tendría que ser un policía de tránsito, quien va a llenar la papeleta para hacer la imputación de cargo. Te hago esta pregunta porque en redes circulan muchos vídeos en donde los intervenidos le dicen a los policías: tú no eres de tránsito, tú no me puedes colocar una papeleta de tránsito. Bueno, en realidad él no puede colocar la papeleta de tránsito, pero sí te puede intervenir. E incluso, colócamela acá, le dicen. No es, Colócame aquí la papeleta. Tú no puedes, porque tú no es eres de cierto, tránsito. no es cierto. No podemos, no podemos desautorizar a nuestra Policía Nacional del Perú. Hay que entender que la Policía Nacional del Perú está cumpliendo deberes legales, ¿ok? La ley 27181, la Ley General de Tránsito y Transporte Terrestre, ¿no? Establecen prerrogativas para que todos los peruanos nos sintamos seguros en la calle, ¿ok? Entonces ellos tienen el deber legal de verificar que no existan personas conduciendo en estado de ebriedad. Tienen el deber legal de saber que todos los vehículos hayan pasado una inspección técnica para evitar un accidente, que tengan un seguro, ¿no? Tienen el deber legal de verificar que tú, Francisco, al momento que manejas un carro, tengas una licencia de conducir en la clase y categoría que necesitas. Entonces son deberes legales que ellos tienen que cumplir, ¿ok? No todos tienen la capacidad legal, ¿ok? La competencia para poder llenar la papeleta, es cierto. Pero todos tienen la competencia para poder intervenirte si tú cometes una infracción. ¿Qué documentos le debo solicitar al efectivo policial que me interviene? ¿Le debo solicitar algún documento? Depende, Francisco, ¿no? Si tú estás en una intervención flagrante, ¿no? Tú simplemente sabes que has cometido una falta. Ya perdí. Ya perdiste. Ya perdí. ¿Ya? Te pasaste la luz roja, ¿ok? Te pasaste la luz roja o conduciste en estado de ebriedad y te chocaste. O participaste en un accidente de tránsito. Si te interviene, ¿qué le vas a decir? Tú estás en falta, ¿ok? Lo único que tienes que hacer es allanarte las disposiciones policiales. Pero en el caso de que tú estés conduciendo tranquilo, ¿ok? No te pasaste ninguna luz roja. No estás manejando sin el cinturón de seguridad, ni cometes ningún otro tipo de infracción flagrante, y te detienen, tú estás en tu derecho de conocer por qué te están deteniendo, ¿ok? Y como usted tienes el derecho de conocer por qué te están deteniendo, tú le puedes decir: señor, en mérito a qué usted me realiza la intervención. Recuerda lo que dice la Constitución. Nuestra Constitución dice que ningún peruano puede ser detenido salvo por un hecho flagrante, ¿no? Un hecho que sea jurídicamente reprochable. O mandato de una autoridad judicial. Si me dicen: no, señor, unos vecinos han indicado que hay un auto que está circulando de manera sospechosa en los alrededores de esta zona. Podría ser un motivo de intervención. Pero ellos, de todas maneras, recuerda que al momento de que están haciendo su patrullaje, la comandancia policial ha dispuesto una orden para hacer ese patrullaje mediante la orden, ¿no?, del jefe policial o una orden de operativo. ¿Te han tocado casos en los que policías que no están asignados al tránsito han llenado estos formatos de papeleta?
En algunos casos, Francisco, he presumido de que que puede haber pasado, ¿no? Sobre todo cuando tú ves por ahí quien firma la papeleta, en algunos casos es fulano de tal, ¿no? Unidad UCSEBI, ¿no? La UCSEBI es la unidad de tránsito. Entonces tú ahí no tienes dudas de que es un efectivo debidamente autorizado para poder llenar esa papeleta. Claro. Pero si me pones que perteneces a la unidad, a la comisaría de Huaycán, O sea, la unidad canina. o no, entonces, o la unidad canina, ¿no? O si no eres del personal de inteligencia, entonces habría que hacer una observación respecto a ese requisito de validez incumplido, competencia. Y eso es nulo. Claro, Es nula la claro. papeleta. El artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General es la base para buscar la nulidad de cualquier papeleta, ¿ya? Cada vez que un ciudadano quiera dejar sin efecto una infracción de tránsito, tiene que tratar de conducir todas sus actuaciones hacia el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Qué vuelve nula una papeleta? Que sea contraria a la ley, que sea contraria al ordenamiento jurídico, que sea contraria a la Constitución, ¿no? Que los requisitos de validez no se hayan cumplido. Si tú verificas que los requisitos de validez no se han cumplido, el documento es nulo, porque son las causales de nulidad de pleno derecho que establece nuestra norma general. ¿Qué problemas más usuales hacen nula una papeleta? Problemas en el llenado. Mira, en la mañana... En el llenado de ese formato. Sí, definitivamente, ¿no? Mira, en la mañana conversaba con una amiga, ¿no? Que es ahora es asesora legal en uno de los municipios en donde trabajé como asesor especialista en tránsito, ¿no? Y hablábamos de que la mayoría de problemas que ellos se enfrentan al momento de resolver los casos, ¿no? Es el hecho de que existe un mal llenado de los documentos, ¿no? Por ahí existen de repente errores en el nombre, en el DNI, o olvidan de escribir qué conducta es la que están acusando, ¿no? Imagínate, ¿no? Que a mí me vayan a acusar de cometer una M2, que es conducción en estado de ebriedad o habiendo consumido, ¿no? Algún tipo de sustancia prohibida. Me colocas en el acto de imputación, ¿no? Código de infracción M2, pero yo me voy a la conducta infractora detectada, ¿no? Y está en blanco. Entonces, ¿yo cómo voy a motivar al momento de emitir una resolución de sanción, al momento de dar mi conclusión en mi IFI, mi informe final de instrucción, cómo voy a motivar un castigo si no tengo ni la menor idea de qué están acusando al señor? ¿O lo estás acusando de haber conducido en estado de ebriedad? ¿O lo estás acusando de haber consumido algún tipo de sustancia prohibida? Entonces, ahí hay un error en la imputación de cargos. No se describe la conducta infractora detectada. Y ese simple error, ¿no? En el llenado, esa omisión de ese campo que corresponde ser llenado, genera la nulidad del documento. ¿Es usual que eso ocurra? Muy usual, muy usual. Además de este problema en el llenado, ¿qué otros problemas sueles encontrar en tu quehacer profesional? Problemas en el llenado, en el campo de las observaciones, problemas en el llenado, en la descripción de la conducta infractora detectada, problemas en el llenado de las medidas preventivas, en realidad en todas partes, Francisco, ¿no? Hay documentos, por ejemplo, que ni siquiera están firmados por el efectivo policial. Entonces, si yo voy a declarar que se inicia un procedimiento de sanción, tengo que firmarlo, pues, ¿no? Yo, fulano de tal, la autoridad competente, suscribo este acto administrativo declarando que se ha iniciado un procedimiento de sanción contra fulano de tal. Entonces yo no puedo enviarle a la autoridad que se va a encargar de sancionar, porque ojo, la Policía Nacional, de acuerdo a la ley 27181, realiza tareas de fiscalización, es el acusador, pero no te sanciona. Entonces yo no le puedo decir, oye, municipalidad, oye, SAT, ¿no? Iníciale un procedimiento de sanción a este señor, ¿no? Porque cometió esto y estos son los medios de prueba, y no firmar mi documento de imputación de cargos. Ese documento sería nulo. O yo no puedo, por ejemplo, encontrar, y eso es muy usual también, documentos que no han sido firmados por el administrado. Y el efectivo acusador obvió colocar, se negó a firmar. Ah, mira tú. Mira, claro. O sea, yo me puedo negar a firmar, pero el efectivo debe consignar de manera expresa que me he negado Artículo a firmar. 244 de la ley, del texto único ordenado de la ley 27444. Si se olvida de colocar ello, es nulo. es nulo. Es nulo. ¿Qué te dice cuáles son? En el artículo 244 del texto único ordenado de la ley, es claro el momento de explicarte cuáles son los campos mínimos que tiene que tener, ¿no? Un documento de fiscalización, un acta de fiscalización.
¿no? Y dentro de ellos te dice la firma de los que participaron. Y si alguno de ellos se negó a firmar, que se consigne expresamente que fulanito se negó a firmar. Entonces, si yo no quiero firmar, el efectivo está en la obligación de decir se negó a firmar. Y si coloca se negó a firmar, el acto se considera notificado y válido. ¿Ok? Pero si no colocó se negó a firmar, el acto simplemente es como que no me lo has notificado. Un procedimiento de sanción de tránsito, artículo 336 del Código de Tránsito, establece que inicia con la notificación del acto de imputación. Por eso es acto administrativo, pues, Sí. ¿no? Porque con la sola entrega de la papeleta ya yo tengo que defenderme. Y la sola entrega de esa papeleta ya generó efectos jurídicos. De repente por ahí me estás dejando con una licencia retenida por un año. De repente por ahí me has metido un vehículo al depósito o otro tipo de medidas que pueda tomar la autoridad. Pablo, ¿cómo se llena correctamente un formato como este de papeleta? Tú tienes uno a la mano. Sí. Expliquemos con lujos y detalles cómo se llena correctamente para evitar nulidades a futuro un formato como este, papeleta de tránsito. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el efectivo policial? Lo primero que tendríamos que hacer, lo primero que tendría que hacer un efectivo policial es consignar correctamente los datos del agente infractor, del supuesto agente infractor. Arriba, donde dice ¿no? apellidos y Vamos nombre. a encontrar, ¿no? los datos del conductor. Ahí Ok. tiene que consignarse correctamente los nombres, ¿no? Correctamente el número de DNI, correctamente el domicilio. Y ahí nos detenemos un ratito porque podemos hacer de repente un comentario, ¿no? ¿Qué pasaría? Yo soy Muñoz, Pablo Muñoz con Z, ¿no? Y el efectivo policial, ¿no? Comete un error, ¿no? Un error, me pone Pablo Muñoz con S. Yo digo, ah, caray, no soy yo, pues, ¿no? Lo impugno sí, inmediatamente, ¿no? Digo, no estoy de acuerdo, presento mi descargo, señor, ¿sabe qué? Ok. Esa papeleta es nula porque Pero yo es soy... un error material. Por supuesto. Es sanable, ¿no? Totalmente, totalmente, ¿no? Pero vamos al hecho de que de repente por ahí alguien le puedan decir, oye, ¿sabes qué? Este es un Claro. error, ¿no? Y con eso lo archivas. Te garantizo ¿no? que Te con esto- garantizo, hermano, ¿sabes qué? Ganas. Y es falso, ¿no? Porque ese sería un error material, ¿no? Subsanable. Y con mayor razón aún, si más abajo voy a encontrar el número de DNI, Sí. que el policía de repente lo llenó bien, ¿no? Y dice ahí, pues, mi DNI, ¿no? Tal, y mediante la RENIEC pueden verificar plenamente cuál es la identidad, ¿no? Del sujeto acusado de haber cometido o el eventual castigado. Mira, debajo dice domicilio. En el tema del domicilio también del es DNI. necesario, ¿no? Consignar correctamente el domicilio, ¿no? Porque tú le vas a notificar a él, ¿no? Un informe final de instrucción, le vas a notificar a él la respuesta de la resolución final en su domicilio. Entonces, Pero en el domicilio que aparece en el DNI. en el domicilio que aparece en el DNI, ¿no? Ok. Ajá. ¿Qué más debo llenar? A ver, otro de los campos que tienen que ser llenados también es el número de la licencia de conducir, ¿no? Que corresponde ser llenado únicamente cuando tú tienes licencia de conducir. Es decir, Vale. si yo tengo licencia de conducir, y obvian colocar mis datos de la licencia de conducir, el documento es nulo. Porque de acuerdo al artículo 327, ¿no? Inciso 1, literal D del reglamento de tránsito, se tienen que llenar todos los campos que corresponden. Todos los campos que corresponden. Y si yo tengo licencia de conducir, ¿corresponde o no corresponde? Sí, ¿O no? obvio, Y corresponde corresponde. llenar entonces Pero el si no campo. tengo ¿no? licencia Pero de si no conducir. tengo licencia de conducir, entonces acá en las observaciones me tendrá que colocar que no tengo licencia. ¿Ok? O no mostró. No, en la copia que tenemos acá, lamentablemente no se lee, no se llega a leer bien, pero hacia la margen derecha, debajo de lo que es la fecha de la infracción, está la clase y categoría de la licencia de conducir. Y en uno de los embolillados está no mostró licencia, ¿no? Que va básicamente orientado al que sí tiene licencia, pero no la mostró. Me rehusé ¿no? a hacerlo. Simplemente no No quisiste. colaboré. Entonces, el hecho de que no se consigne ese campo, entonces Ok. no va a generar la nulidad del acto porque el efectivo policial no es adivino. No sabía qué número de licencia tiene, no la mostraste. Entonces, ahí ya habría otro vicio, otro supuesto vicio que no sería vicio, pues, ¿no? Que la entidad que se encarga de sancionar te podría aplicar la sanción. Es decir, si por ahí alguien quiere sorprenderme y me dice, Francisco, cuando te intervengan, no muestres tu licencia de conducir, porque si no la muestras, esa papeleta va a ser nula. En realidad hay mecanismos, ¿no? O sea, ahora tú puedes ingresar a los sistemas informáticos del MTC, te metes Claro. a un récord de conductor, a un sistema de puntos, ¿no? Algunas municipalidades del Perú en tema motos también entregan información Claro, te sale, ¿no? Con el DNI si tienes o no tienes licencia. Pero el Perú no solamente es Lima, ¿ok? El Perú es bastante
Quien me grandes. diga eso me quiere sorprender. Te quiere sorprender. Me quiere ¿no? sorprender. Entonces, a lo que quiero llegar es que no en todas partes existen los sistemas, la facilidad de ingresar a sistemas informáticos. Es por eso que el legislador nacional tiene que crear una herramienta que le permita al efectivo policial de Lima o de la localidad más alejada del país cumplir su deber legal de fiscalizar. Entonces, por eso le coloca el embolillado de no mostró licencia de conducir. ¿Qué más debe llenar aquí el Otro efectivo policial? otro dato muy importante, ¿no? Es el número de placa del vehículo, ¿no? Recordemos que hay muchas infracciones que tienen un responsable solidario. ¿Ok? Que es el propietario del El vehículo. propietario del vehículo, ¿no? Y eso va a llevarnos a otro tipo de análisis también. Entonces, si a mí me imputas responsabilidad administrativa, ¿no? El dueño del vehículo también va a ser responsable del pago de la multa, no de la sanción, ¿no? En calidad de solidario. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si hubiera un error en el número de placa? Ahí estoy ante un vicio relevante, trascendente, que Ya. genera nulidad de pleno derecho, o estoy, ¿no? Ante un vicio irrelevante, intrascendente, que puede ser Subsanable. subsanado, ¿no? Entonces, ahí estoy ante un vicio totalmente trascendente. Porque si hay si me colocas una C y en vez de la C me pones un 6, entonces me va a marcar otro propietario y no hay forma que yo sepa, que tenga certeza de quién va a ser ese solidario. Entonces ahí sí habría la posibilidad de que de que pueda anularse el documento si existiera un error en el número de placa. Todos los errores en placa son vicios totalmente trascendentes que generan la nulidad. Trascendentes. Ajá. Ahora, ¿qué pasa si no tiene placa de rodaje? Porque hay un montón de gente que compró su vehículo o tuvo un Placa en accidente. trámite. No, placa en trámite, la clásica, ¿no? La clásica. Entonces, Ya el vemos. legislador nacional también ha previsto esa figura y si ves al costado, dice sin placa, ¿no? Entonces, no se anularía la infracción, ¿ya? No se anularía la infracción, bastando que el efectivo policial le coloque el embolillado sin placa. Si no le coloca el embolillado sin placa y no hay placa, entonces ahí hay un error recontra trascendente, ¿no? Porque no hay forma de saber quién es el solidario, ¿no? Otro tema, datos del vehículo, ¿no? Que son por ahí de repente un tema menor para muchas personas, ¿no? Yo eso lo he visto, ¿no? en los funcionarios que se encargan de desarrollar el PAS, ¿no? Recuerda que he sido asesor de este tipo de funcionarios. Me dicen, Pablo, pero ¿para qué? A nosotros no nos interesan los datos del vehículo, no nos interesan. Entonces, a nosotros nos basta que tenga el número de placa porque de ahí sacamos al solidario, nos basta que esté el nombre, es suficiente. El legislador nacional ha puesto eso por gusto, pero nosotros no somos nadie para poder decir que eso es por gusto. Entonces, si el legislador nacional te dice que dentro de los documentos que tiene que solicitar el policía está la tarjeta de propiedad y el policía tiene que consignar el número de esa tarjeta de propiedad en el formato porque corresponde a cada tipo de infracción, su falta de llenado origina la nulidad del documento. No porque a mí se me ocurra, sino porque es un dato que corresponde ser llenado, ¿no? En esta infracción. Así es. Ahora, hay otro apartado en donde se indica el lugar de la infracción e información adicional. Importante apartado, porque recordemos, en casos de flagrancia, la infracción tiene que acusarse en el lugar de los hechos a la hora de la intervención y por el mismo efectivo oficial interviniente. Entonces no puede ser posible, por ejemplo, que a mí me intervengan por conducir en estado de ebriedad, ¿no? Acá en el pasaje Monterrico, ¿ok? Y me llenen la papeleta, ¿no? La papeleta dentro de la comisaría y me firme otro efectivo policial, ¿no? Entonces, ¿yo qué tendría que hacer en ese momento? En ese momento, como yo sé que la conducción en estado de ebriedad es un delito, yo sé que existe un acta de intervención del efectivo policial interviniente. Y como sé también, ¿no? Que ese delito, ¿no? Ha sido llevado al Ministerio Público y seguramente yo me acogí a mi principio de oportunidad, incluso pagué mi reparación civil al Estado, existe una denuncia policial, ¿no? Que va a describir cuáles son los hechos que originaron, ¿no? El delito. Entonces, en mérito de esa copia de esa denuncia policial, yo voy a poder demostrar que la intervención, señor, la intervención no fue dentro de la comisaría, como usted ha colocado ahí en la papeleta. La intervención fue en el pasaje Monterrico. Y lo demuestro, ¿no? Con la copia de la segunda denuncia policial, ¿no? Con pertinencia de demostrar que no es el lugar del... Esa contradicción anula la papeleta. Pero por supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces, hay normas que incluso, Francisco, existe una opinión que se solicitó en un municipio peruano,
¿no? Se hizo una consulta al ente rector, al MTC, le dijimos, ¿no? MTC, no sabemos qué hacer con la CM1 y la CM2, ¿no? Por favor, ¿no? Tú eres acá el Olimpo del transporte y tránsito peruano, ¿no? Defínenos cómo tiene que ser el procedimiento de intervención. Entonces, una de las direcciones generales del MTC, que de acuerdo a sus propias competencias, con base a su ROF, nos responde, ¿no? Nos responde y nos dice las infracciones M1 y M2 en el lugar de los hechos, a la hora de los hechos, y por el mismo efectivo policial que intervino, ¿ok? Pero ¿cómo yo voy a agarrar? Te dice, y voy a denunciar si yo todavía no tengo certeza con el dosaje etílico, pero tienes pruebas indiciarias. ¿No? Una cosa es un indicio y otra cosa es una prueba que es certeza, ¿no? Entonces, ahí seguramente va a tener que el efectivo policial capacitarse, porque en una intervención, por ejemplo, de ese tipo, el efectivo policial debe hacer un test de Hogan, una ponderación de equilibrio, ¿no? Utilizar el alcoholímetro, ¿no? O simplemente esperar que el señor se niegue a firmar, inmediatamente solamente por esos indicios pone la papeleta en la hora, en el lugar de la intervención y en esa fecha. Y ya con el certificado de dosaje etílico posteriormente va a corroborar si en efecto estaba en estado de ebriedad o si tenía menos grado de alcohol en la sangre, lo que dice el Código Penal, 0.5, ¿no? Determinar el archivo del caso, ya no acusa, ¿no? Entonces, más o menos esa es la cosa. Mira, hay un apartado que señala datos del testigo. ¿Qué ocurre si me intervienen, Pablo? Pero yo considero que esa intervención es injusta. Es injusta la intervención y tengo mis pasajeros. ¿Mis pasajeros son mis testigos? ¿Pueden participar en el... ¿Aquí? ¿Lo puedo consignar acá? ¿Lo puede consignar acá el policía? Vamos a salirnos un poco del tema, ¿ya? Al momento de responder esta pregunta. ¿Por qué? Porque una cosa es el tránsito y otra cosa es el transporte. Y tú me estás diciendo pasajeros. Cuando me dices pasajeros, ya no me estás hablando de la actividad de tránsito. Estoy hablando de la del transporte, ya me estás hablando de una actividad económica. Recuerda, tránsito lo hacen las bicicletas, lo hacemos nosotros caminando, cualquier persona en una moto, en un auto, hace tránsito, ¿ok? Pero no está brindando ninguna actividad económica. Cuando yo voy a prestar una actividad económica para transportar personas, mercancías o otro tipo de servicios, ya no hablo de tránsito, estoy hablando entonces del Reglamento Nacional de Transporte, ¿no? Regulado mediante el Decreto Supremo 017. Sí. Estamos hablando de otra cosa distinta, ¿no? Ahora, pues nos salimos un poco del tema, del tema de las papeletas, ¿no? Entonces, si bien, ¿no? Una papeleta es un acto de imputación, y si bien, ¿no? Un acta de control también es un acto de imputación, y si bien ambos procedimientos se van a regir básicamente por las mismas normas, son dos cosas totalmente distintas, ¿ok? Totalmente distintas y de cierto modo hasta antagónicas, ¿ok? Ahora, vamos al tema de los testigos. ¿Puede presentar esos testigos? Claro que puede presentar esos testigos. Yo tengo infinidad de casos de esos. Me dicen, Pablo, mira, he estado... ¿Mi pasajero? Sí, no, yo he estado con mi familia. ¿Sí? ¿Ya? Con mi familia, me dicen. Yo he estado con mi familia, me estaba yendo al sur, nos estábamos yendo a la playa. Y acá en el peaje tal, una intervención de fulano de tal entidad, ¿no? Y por más que yo le decía, todos somos familiares. No, señor, usted está haciendo transporte de personas. Pero ¿sabe qué? Mi mamá, ahí está mi primo, no, ahí está mi cuñado. No, señor, ¿sabe qué? Para mí, son sus pasajeros. Y de frente te llena el documento y te acusa. Entonces, en ese momento, ¿qué tendrá que hacer el ciudadano? ¿No? Agarrar, presentar una declaración jurada, demostrando la vinculación. Mira, acá está mi DNI, ¿no? Yo soy Pablo Muñoz, ¿no? Ahí está mi hermana Gloria María Muñoz, mi hermano, tal. Entonces, demuestro, desvirtúo, niego los hechos, ¿no? Eso es importante también conocer. ¿Y ese procedimiento es engorroso? El tema de transporte es mucho más complejo que el tema del tránsito. En el tema del tránsito estamos hablando de que básicamente hay dos autoridades que acusan, la Policía Nacional, ¿no? Debidamente asignada al control del tránsito en zonas urbanas y la Policía Nacional asignada al control del tránsito en carreteras. Solamente dos acusadores. ¿Ok? Claro. En el tema de la acusación en zona urbana, los que van a resolver vendrían a ser los municipios, las municipalidades provinciales, no las distritales, ¿ok? O la SAT, ¿no? Y en tema carreteras, los únicos que resuelven vendrían a ser la SUTRAN. Pero en el tema transporte es un quilombo mucho mayor, ¿no? Ahí en tema carreteras, vías nacionales, tienes a la SUTRAN.
con sus propias normativas, su propio procedimiento de intervención, ¿no? Sus propias normas para poder realizar su fiscalización. Luego, si tú bajas a una escala regional, vas a tener a los gobiernos regionales, que también tienen autonomía para poder hacer fiscalización, pero solamente dentro de su ámbito de competencia regional. Bajas de eso, tienes a los municipios provinciales, que ellos van a encargarse de ver todo el transporte dentro de su provincia, dentro de la cantidad de distritos que tengan, ¿no? El transporte urbano, el transporte interurbano. Y finalmente tienes a la instancia distrital, que también pueden emitir autorizaciones y fiscalizar a las autorizaciones que han emitido, pero solamente al transporte menor en mototaxis. Mira, Pablo, hay quien la caja de comentarios nos están precisando. Hay quienes les dicen a sus pasajeros, cualquier cosa eres mi familiar. Bueno, en realidad vivimos en un país, ¿no? Donde está la cultura de Pepe el Grillo, ¿no? Sí. El vivo, entonces nunca vamos a estar exentos de ese tipo de cosas, ¿no? El hecho de que nosotros estemos explicando aquí cómo puede hacer una persona para poder anular una infracción por el conocimiento que tengo, no como usuario, sino como asesor de entidades, ¿no? De qué hace una entidad y qué es lo que encuentras realmente para poder castigar. No quiere decir que estemos avalando la informalidad, no quiere decir que estemos avalando malas conductas de algunas personas. ¿Por qué hay dos formatos distintos para llenar papeletas de tránsito? ¿Cuál es el actualizado? A ver, en el 2014 ha salido la última versión, ¿no? Ok. Que ha sido actualizada en el 2020 por... Y en una de ellas se precisa autoridad que sanciona y en otra autoridad que impone la papeleta. Ok, eso nos va a llevar a hacer un comentario interesante. ¿Quién sanciona? ¿Y quién impone la papeleta? La respuesta la tenemos que encontrar en la ley. ¿Ok? La mamá de todos los temas de tránsito y transporte, Claro. ¿ya? La ley 27181, Ley General de Tránsito y Transporte, nos dice cuáles son las competencias en materia de tránsito y transporte. ¿Ok? Entonces, las autoridades competentes para fiscalizar y acusar solamente son la Policía Nacional del Perú. Estos dos formatos los llena y los llenaba la Policía Nacional. Lo sigue llenando hasta la actualidad. ¿Correcto? Porque son los que acusan. Estos dos formatos. Pero ellos no tienen la capacidad de sancionar porque no les han atribuido, ¿no? Esa capacidad, ¿no? De emitir sanciones en la ley 27181. Los policías no sancionan. No sancionan. ¿Y por qué entonces en este formato indica autoridad que sanciona y esto lo llena un policía? Bueno, en realidad ese formato es bastante antiguo, ¿no? Ok. Pero hay que entender que en Perú hay personas que han sido sancionadas, por ejemplo, en el 2014 o antes con este tipo de formatos. Entonces, ¿qué hace esa persona, no? Imagínate que sea una M1, una cancelación de por vida de la licencia de conducir. Entonces, ¿qué haría una persona ante esa situación? Entonces, una cosa es defenderme dentro de los 5 días de plazo para hacer un descargo, otra cosa es defenderme cuando ya existe una resolución final, otra cosa es defenderme cuando el acto está firme, otra cosa es defenderme cuando estamos en una ejecución coactiva y otra cosa es cuando ya me dicen perdiste toda la esperanza para defenderte. ¿Ya? Y entonces, en ese momento hay que recordar de que todo acto administrativo puede ser revisado. Ese es el principio de controles posteriores, que está en uno de los numerales de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y para buscar esa revisión del acto, la misma norma general te entrega las herramientas. Si yo tengo todavía tiempo para poder pedir la nulidad, presentaré una denuncia, artículo 116 del texto único ordenado de la ley, ¿no? Todo ciudadano que conozca de un acto contrario al ordenamiento jurídico lo puede denunciar. Aquí tengo un acto. Entonces yo veo que el acto dice autoridad que sanciona. Yo sé que el policía no sanciona, acusa. ¿Es contrario al ordenamiento jurídico el acto? Sí. Entonces lo denuncio. ¿Ok? A efectos que la autoridad competente de oficio vaya a verificar la verosimilitud de los hechos que yo estoy denunciando. ¿Este formato a qué año corresponde? El formato que tienes ahí podría ser del 2014, 2015. 2014. Sí, es un formato algo antiguo, Ok. ¿no? Pero de todas maneras es bueno precisarlo porque no todos los municipios de Perú se han actualizado. ¿Okay? O sea, puede que hayan formatos Puede que como hayan estos. formatos como esos, ¿no? Puede haber un A la formato. fecha. A la fecha hay formatos incluso que no tienen. Por ejemplo, el artículo 326 te ¿Ya? dice cuáles son los campos obligatorios que tienen que tener esos formatos. ¿Ya? El 326 en 14 numerales te dice 19 campos. ¿Ok? Ya. Y en la parte final, entonces en la parte infine de este artículo, en el inciso 2 te dice, ante la ausencia de cualquiera de estos campos, ¿no?
el acto administrativo estará sujeto a las consecuencias jurídicas que establece el artículo 10 de la Ley General. Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias jurídicas? La nulidad de pleno derecho del acto. Entonces, si yo encuentro por ahí que un formato, ojo, no el llenado, ¿ah? Una cosa es hablar del formato y otra cosa el llenado, claro, que un formato no tiene un campo para la firma del efectivo policial, el campo es nulo, la papeleta es nula. Si yo veo por ahí que un formato no tiene el campo para colocar la hora, ¿no? La papeleta es nula, ¿no? O otro tipo cualquiera de los 19 campos que obligatoriamente deben tener. E incluso... Si existe un error de impresión... es muy difícil que pase eso porque los funcionarios al momento de recibir están en la obligación legal, ¿no? De verificar que todo esté correcto. Si Recuerda existiría... sería nulo. Sería nulo. Sería nulo. Sería nulo por un error de impresión. Este formato que estuvo en circulación en el 2014 aproximadamente, nació defectuoso y Sí. por ende todas las papeletas impuestas bajo este formato, Francisco, producidas por el MTC, son nulas. Te cuento una anécdota del 2019. Yo estaba como especialista en tránsito en un municipio, ¿no? Uno de los primeros casos que me piden a consulta es qué hacemos con 61 millones de soles en papeletas. Entonces, evaluamos el tema, ¿no? Para ver si aún podríamos ejecutar, ¿no? esa medida, ¿ok? Entonces, lo primero que encontré es que no se había cumplido el orden de prelación en la notificación. Entonces, como era demasiada gente, para notificarlos de manera personal a cada uno de ellos, se fueron de frente a la publicación. O sea, todos los actos eran ineficaces, ¿no? Okay. Recuerda que la eficacia del acto es a partir que la notificación legal es practicada, ¿no? Si no te he notificado el acto, no tiene efecto, ¿ok? Entonces, en ese momento, al analizar si aún podríamos renovar o reiniciar los procedimientos de sanción, encontrábamos que algunos decían autoridad que sanciona, por ejemplo. Como este. ¿No? Y la policía no sanciona. Y la policía no sanciona. Entonces, ese motivo... Pero el policía llenó aquí su dato. Sí, su nombre. Hay que entender que los efectivos policiales no tienen la culpa. No está bien, yo lo digo para precisar, para redondear, ¿no? Y que las personas porque les quede finalmente, claro. De acuerdo a las normas nacionales, son los municipios los que tienen que proveer esos formatos a la policía, sí. ¿No? Entonces, ellos lo único que hacen es trabajan con las herramientas que le han entregado. ¿No? ¿Qué ocurrió? Imagínate, entonces hubo que hacer los informes, ¿no? Para señalar de que no era posible reiniciar los actos administrativos, el procedimiento sancionador, porque el acto adolecía de vicios insubsanables, ¿no? En algunos casos tenía autoridad que sanciona, en otros casos habían omitido colocar otro tipo de datos obligatorios en el formato. Entonces, si nosotros, ¿no? Como entidad, vamos a hacernos de la vista gorda de los errores, ¿no? ¿Cómo le podemos exigir al administrado que cumpla la ley? Entonces, hubo que salir de mi despacho, una recomendación, ¿no? Para declarar el archivamiento de oficio, ¿no? De todas esas infracciones. Y fue un problema grande, ¿no? Porque fueron 61 millones de soles en recaudación que no se pudo ejecutar por vicios en los formatos. En ocasiones hay quienes recomiendan pagar la papeleta de tránsito dentro del plazo de los 5 días. Ya. ¿No? Luego de que te impongan la papeleta. Págalo porque te van a descontar. Esa es una pregunta muy buena, Te Francisco. van a descontar. Es una pregunta muy buena. No vas a pagar 2.000, vas a pagar 300. Claro. Te conviene. Te conviene, ¿no? En principio, ya la norma te establece descuentos, ¿ok? El artículo 336 del Código de Tránsito te dice que el procedimiento inicia con la entrega de la papeleta y tú tienes 5 días para gozar de un beneficio, te dice, ¿ok? Ese beneficio implica que el 83% del valor de la multa no lo vas a pagar. Pagas solamente el 17%. Entonces, si la multa es de 500 y pico, vas a matarla con 50 soles, ¿ok? Entonces, el ciudadano es seducido, ¿no? Es seducido por el hecho de decir, voy a gastar menos. Pero lo que no ha leído el ciudadano es que ese pago es el reconocimiento del castigo. Y si ese castigo venía acompañado de puntos negativos en contra de su licencia de conducir, esos puntos van a ser inscritos en el Registro Nacional de Sanciones. Y hay muchas personas en el Perú, el transporte es una de las actividades económicas de mayor desarrollo en el país. ¿Okay? Hay muchos profesionales incluso que se dedican a hacer taxi. ¿Okay? Entonces, hay muchas personas que quieren entrar a empresas y si tienen puntos no los contratan. Es uno de los servicios más requeridos en nuestra empresa, en el CETRAN.
todo el mundo nos llama por el interés de cómo anulamos, cómo podemos hacer para eliminar nuestros puntos, nos dicen, ¿no? Entonces es un tema que de repente al común denominador de las personas no le interesa, ¿no? Claro. Pero a los que están trabajando en el sector transporte, ¿no? Les es muy lesivo, ¿no? Es decir, al pagar mi multa, aunque La reconoce. con el 80 y tantos % La reconoce. de descuento, estoy aceptando que cometí esa, Pero esa infracción. por supuesto, imagínate, ¿no? Ahora, el reglamento de tránsito para las sanciones muy graves no establece descuento alguno. No establece descuento alguno. Te dice, si tú condujiste en estado de ebriedad y participaste en un accidente de tránsito, la multa es de una UIT, 4.600 soles para los valores del 2022. Pagas la multa y automáticamente, hay muchos que piensan que cuando pagan la multa ya te liberaron, ¿no? Ya, Sí. ya pasó, estoy tranquilo. Pero no. En mi casa, sí. O sea, lo que ¿Qué ocurre? La sanción, o sea, no la multa, no la parte pecuniaria, la sanción la has aceptado. E inmediatamente se registra en el Registro Nacional de Sanciones. Y en el caso de M1, es una cancelación de por vida. Nunca más vas a volver a manejar, ¿no? Salvo que vayas al CETRAN y ahí sí te ayudamos. Así es. Ok, eso hay que tenerlo muy presente porque incluso existen por ciertos periodos las amnistías. Mira, el tema de las amnistías es un tema delicado, ¿no? Porque si bien estamos hablando de que los gobiernos regionales, las municipalidades, tienen la famosa autonomía, ¿no? Para poder realizar sus actos de gobierno, ¿no? Emitir sus ordenanzas. Esa autonomía, ¿no? Tiene que estar dentro del marco de las leyes nacionales, ¿no? Entonces, si las leyes nacionales establecen de que no se puede hacer un descuento a las multas, ¿no? Muy graves, entonces una autoridad municipal no podría hacer una amnistía diciendo, oye, ven y paga, ¿no? En la práctica sí lo hace, sí se hace. Entonces, pero de alguna manera ahí simplemente para un tema de recaudación, ¿no? Pero muchas veces el ciudadano piensa, Francisco, el ciudadano piensa, oye, una amnistía, qué bueno, ¿no? Son 4.000 soles. O caso de ATU, ¿no? En el caso de ATU, imagínate una multa por N1, son 17, ahorita creo que son 4 ITs, 18.600 soles, y si es residente el doble, más de 35.000 soles. Entonces, una amnistía, tú feliz, ¿ok? Pero tienen que tomar en cuenta, el pago es el reconocimiento de la infracción. El pago destroza mi récord de conductor. Si tú consideras que la infracción es injusta, impúgnala, ¿no? Impúgnala. Y estoy diciendo impúgnala coloquialmente, sí. ¿No? Impúgnala. O sea, haz tu descargo, presenta tu queja, ¿no? Haz uso de los recursos, ¿no? Entonces, tienes instrumentos para poder defenderte. ¿Qué ocurre si dejo mi auto estacionado y al regresar encuentro sobre el parabrisas una papeleta, ¿no? Y me la tiran la papeleta, ¿no? En el parabrisas de mi auto. Bueno, frente a eso... Mira, frente a eso habría que ver, de evaluar si el acto ha sido notificado o no. ¿Ok? Recordemos que para que inicie un procedimiento de sanción me tienes que entregar el derecho de defenderme. Y para que tú me entregues el derecho a defenderme, me tienes que notificar válidamente el acto, ¿no? La notificación personal implica que tú me lo entregues a mí. ¿Esa no es una notificación personal? No es una forma de notificación personal, ¿no? Habría que ver ahí en este tema, ¿no? Qué tipo de infracción es, ¿no? Recuerda que no estamos hablando únicamente de infracciones de tránsito. En el Perú hay 2.700 entidades con competencias para poder fiscalizar, para poder sancionar también, ¿no? De repente es un municipio el que de alguna manera, mediante una norma especial, le han entregado esa facultad, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, municipios en la Sierra del Perú, ¿no? Donde los que emiten la sanción no son las gerencias, son las sugerencias, ¿no? Y ese es un barbarismo jurídico, ¿ok? Porque la Ley Orgánica de Municipalidades te dice que existen las normas municipales, las puede emitir el Consejo Municipal, ¿no? El alcalde y los gerentes, ¿no? No te habla de los sugerentes. Entonces imagínate a un sugerente emitiendo una resolución de castigo. En ocasiones han circulado a través de redes sociales vídeos, dejan una moto lineal mal estacionada, viene la municipalidad o el Senado y se la lleva. Ahí estamos hablando de los procedimientos del retiro de esos vehículos por el abandono, ¿no? En la vía pública. Existen procedimientos policiales para poder retirar ese vehículo y la policía sí tiene la competencia. ¿Se la llevan al depósito? Sí, lo puede hacer, claro. Si el vehículo está en un lugar inapropiado, existen procedimientos para eso. Puede venir la grúa y se lo puede llevar. No hay ningún tipo de problema con eso. Ok. Cuando la ATU rodea un auto, le toman foto. ¿Qué es lo que ocurre allí? Se preguntan muchos. La ATU, para el transporte, ¿verdad? Para el transporte. ¿Qué es lo que evalúa ATU con esos vehículos?
Al momento de que hace una Sí, intervención. al momento de hacer la intervención. Muy bien. Si hablamos del transporte, estamos hablando de una actividad económica. ¿Ok? El Estado, dentro de sus funciones, tiene que verificar que todos los agentes económicos cumplan con las condiciones para que puedan brindar un servicio óptimo. Entonces, dentro de esas condiciones están que el prestador del servicio tenga todos los permisos para desarrollar su actividad. Ya. Cuando van a realizar entonces los funcionarios de ATU o de SUTRAN o de un gobierno regional o de una municipalidad distrital o provincial este tipo de intervenciones, tienen que verificar que el prestador del servicio, ¿no?, cumpla con todas las condiciones para poder desarrollar su servicio, ¿no?, buscando siempre el bien común de las personas. Entonces, para eso, ¿no?, para que le entreguen el permiso, tienen que en gabinete verificar que el vehículo haya pasado una inspección técnica. No van a habilitar un vehículo con los frenos malogrados. No van a habilitar un vehículo que no tenga luces en la noche, ¿no? Tienen que habilitar un vehículo que tenga un seguro. En el caso de un accidente, que los pasajeros estén protegidos. Entonces, ¿qué es lo que busca ATU o la autoridad de transporte que fiscaliza? Es verificar que el que va a prestar el servicio realmente tenga todos los requisitos o haya cumplido con todos los requisitos de acceso al servicio, ¿no?, y permanencia. Bien, vamos a leer las preguntas que nos están formulando en la caja de comentarios. Hay muchas preguntas de nuestros seguidores para que Pablo Muñoz Velázquez las pueda absolver. Con gusto. A ver, ¿qué tan efectiva es la caducidad en las infracciones de tránsito? Nos Caducidad. pregunta. Caducidad. A ver, en lo que es el tema plazos, lo primero que tenemos que saber es que existen plazos debidamente definidos en la norma general y en la norma especial, ¿no? La norma especial nos dice que cuando inicia un procedimiento de sanción de tránsito, ¿no?, este procedimiento tiene que concluir en 30 días hábiles. Es lo que dice el reglamento de tránsito, ¿ok? Te dice, una vez que inicie el procedimiento, ¿no?, y pasado los 5 días para que el ciudadano presente su descargo o no, la autoridad competente tiene que resolver el procedimiento en un plazo de 30 días hábiles, ¿no?, bajo responsabilidad. Entonces, ese es el plazo legal que se establece en el reglamento de tránsito. Pero en la práctica hablábamos de que existe una cantidad exorbitante de infracciones que día a día se colocan en el Perú. Entonces, ¿se podrá cumplir los 30 días hábiles? ¿No? ¿Será físicamente posible, ¿no?, que un grupo de 10 abogados, ¿no?, puedan manejar una cantidad exorbitante de infracciones por día? En la práctica muchas veces no. Entonces, superados estos plazos, ¿no?, ante la falta de respuesta oportuna, entonces la ley general te va a dar pautas y salidas. Y una de esas pautas es lo que establece el artículo 259, si mal no recuerdo, que son la famosa caducidad administrativa, ¿no?, que no es otra cosa más que es la norma, ¿no?, el precepto de que tiene que notificarse la resolución de sanción, ¿no?, hasta en un periodo máximo de 9 meses. Y si tú 9 meses y un día, ha pasado 9 meses y un día, dice esta norma, ¿no?, que el procedimiento de sanción caduca. Y el efecto de la caducidad es el archivamiento, ¿ok? Ahora, ¿qué tan efectivo es? Depende. Porque la autoridad, ¿no?, como en el tema de la caducidad no tiene nada que ver con el tema de la prescripción, ¿ok? Caducidad y prescripción son dos cosas distintas. Si es que la autoridad, por ejemplo, ¿no?, en el 2022, ¿no?, pongamos un ejemplo más práctico, en el 2021 inicia un procedimiento de sanción y yo a la fecha han pasado más de 9 meses, yo podría pedirle a la autoridad archivo el procedimiento por caducidad, pero la autoridad me va a decir, muy bien, te fundo tu pedido, archivado por caducidad, pero ojo, la caducidad no altera la prescripción. Y como esta infracción prescribe a los 4 años, artículo 252 de la norma, del texto único ordenado de la norma, ¿no?, yo puedo reiniciar nuevamente un procedimiento de sanción, ¿no?, porque el acto de imputación de cargos y los otros medios probatorios no pierde valor, ¿no? Lo único que podría perder valor o eficacia podría ser las medidas preventivas que también caducan a los 12 meses. ¿Qué pasa si me ponen la M1, una de las más gravosas, las más lesivas, cuya sanción es la inhabilitación de por vida? Cancelación de por vida de la licencia de conducir. Nunca más puedo conducir. No. Pero
No, nunca. O sea, sí podría conducir si es que se ejerce alguna acción. Por supuesto, Ok, por supuesto. vamos a ponernos bajo este supuesto. Yo dependo de ese taxi. Ujú. Es mi medio de subsistencia. Y me han puesto la M1. ¿Qué debo hacer? Lo que tú estás contando para nosotros es el pan de cada día en la empresa. Ya es de repente una de las consultas que más nos hacen, ¿no? Porque hay que entender de que detrás de este señor intervenido existe una familia, Ujú. ¿no? Y muchas veces lo único que él ha aprendido en su vida, ¿no? Es a conducir ese taxi, ¿ok? O ya no puede trabajar en ningún lugar, ¿no? Porque le has quitado su herramienta de trabajo. Y aquí hay que hacer un pequeño comentario, ¿no? Porque ni siquiera los que cometen delitos más graves, ¿no? Los asesinos, los violadores, ¿no? Tienen un periodo determinado de castigo y luego regresan a la sociedad, le dan una segunda oportunidad. Entonces, si en el derecho penal, que no es otra cosa más que la actividad punitiva del Estado más grave, y el derecho administrativo es la misma actividad punitiva del Estado, solamente que en una escala mucho menor, ¿no? Me das la oportunidad de Claro. reinsertarme nuevamente en la sociedad. ¿Cómo es que la norma administrativa, ¿no? Es mucho más gravosa, ¿no? Mucho más fuerte su castigo y me impides de por vida, ¿no? El momento a conducir nuevamente. Entonces, ahí lo que tienes que hacer, ¿no? Lo que tienes que hacer es buscar si ya estás castigado. Ya tengo la M1 ya. Ya tienes la M1 y ya tienes la resolución firme. Es más, ya el procedimiento de sanción acabó, Ujú. ¿no? Incluso la sanción es del año 2014, ya no puedo pedir la nulidad. Entonces, en ese momento puedes todavía pedir la revisión del acto, claro que sí. Se Claro que puede. por supuesto. Artículo 214 de la Ley del Procedimiento Administrativo General regula los procedimientos de revocación del Estado, ¿no? Uno de los requisitos para que un acto sea revocado en el Estado, ¿no? Es que lo van a encontrar nuestros amigos en el cuarto numeral, ¿no? Es que el acto emitido se haya emitido en contravención a la ley. Entonces, hace un momento estábamos viendo algunas Ok. pautas para ver cómo se contraviene o no se contraviene Sí. la ley. Entonces, yo tendría que pedir en primer lugar la copia del expediente. Ok. Ya, pedirle a la autoridad administrativa, dame ese Puedo expediente. invocar mi derecho al trabajo. Por supuesto. Puedo A eso, alegar. a eso iba con la segunda parte, porque la Vale. primera parte para revocar es demostrar, ¿no? Contravención a la ley, pero la segunda parte es demostrar afectación a derechos fundamentales. Oh, vaya, ¿Ya? vaya, vaya. Entonces, si es que tú me estás, ¿no? castigando con un acto que no cumplió la ley, tengo el primer requisito. Mm. Y si además el acto me restringe derechos fundamentales como mi libertad de tránsito y mi libertad de trabajo, yo puedo pedir la revocación de ese acto. Ujú. ¿Ya? Puedo decirle a la misma sede administrativa, mira, sabes que tú me castigaste, pero ya no es necesario que este castigo persista. Yo acá tengo nuevos elementos de prueba, ¿ok? que no han sido valorados. ¿Ok? Por ejemplo, una M1, la clásica es que el efectivo policial que interviene no es el efectivo policial que llena la papeleta. ¿Ok? Y al no ser el efectivo policial que llenó la papeleta, y si no se cumplió un procedimiento de detención, el interviniente debió consignar sus datos como testigo en esa denuncia, porque estaba haciendo una denuncia. Estábamos ante un procedimiento administrativo de denuncia. Y si encuentro yo que en esa papeleta no estaba esa denuncia, estaba llenado los datos del testigo, estaríamos encontrando una primera vulneración al ordenamiento jurídico. Y puedo encontrar otras más, Francisco. De repente no a nivel de fiscalización policial, porque nos van a decir que de repente estamos hablando mucho de los errores al momento del llenado. Hay errores también al momento de desarrollar el procedimiento de sanción. De repente han recibido un documento que no ha sido firmado por el efectivo policial o no ha sido firmado ni notificado al administrado y a pesar de eso me castigaron, ¿no? Entonces yo tengo que ver si se cumple la estructura del procedimiento de sanción. ¿Ok? Por eso tú no puedes defender un caso de tránsito sin conocer el derecho administrativo. Tú tienes que tener un dominio bastante bueno del derecho administrativo para que puedas garantizar éxito en un caso de tránsito, ¿no? Entonces tienes que entender que existe una estructura, pasos a seguir. Y en los principios especiales del procedimiento de sanción está el principio número 2, que es nadie puede ser castigado sin que se haya cumplido el procedimiento establecido. Y si, por ejemplo, en el procedimiento de sanción establece que tiene que generarse un informe final de instrucción y yo pido el expediente y no está el IFI, entonces el procedimiento es nulo. Porque se emitió un castigo sin cumplir los pasos establecidos, ¿no? en la ley, ¿no? Y así por el estilo. La M1
la M1 es la más grave, ¿verdad? Sí. Es la única que contempla la cancelación de la licencia de conducir e inhabilitación definitiva para obtener licencia. No, no. ¿Es la única? No, por ejemplo, tienes también a la M4, ¿no? Que, por ejemplo, tú podrías haber cometido una infracción, manejar sin la licencia de conducir. ¿Ok? Cuando manejo sin la licencia de conducir, me defiendo mal o no me defiendo, ¿no? De repente contrato a alguien que no conoce el tema, ¿no? Que aprendió un par de cosas nada más. Y me defiendo mal y me terminan, a pesar de haberme defendido o intentado defenderme, me castigan. Mi castigo es una suspensión por 3 años. Pero yo soy joven, no tengo mi auto. Entonces, en una noche creo que nadie me va a ver. Y estando suspendido, ¿no? Estando suspendido, cojo mi carro y me voy a dar una vuelta a la manzana. Y por ahí me cruzo la luz roja, ¿no? Y un efectivo policial me agarra en una infracción flagrante y me detiene. Me dice, ¿sabe qué? Documentos. Y yo entrego mis documentos y él ingresa al sistema, ¿no? Y verifica que en el Registro Nacional de Sanciones yo estoy suspendido. Entonces he cometido la infracción M4, que es conducir con una licencia suspendida y cuyo castigo es la cancelación definitiva de la licencia. Y si además de eso estoy mareado. Bueno, entonces existe el concurso de infracciones, ¿no? Un solo hecho puede originar varios tipos de castigos. Entonces ahí podrías colocarme el M4, que me vas a multar con una UIT, más la cancelación de por vida, y el efectivo policial podría optar también por colocarme el M2, ¿no? Que es una multa del 50% de la UIT y una suspensión de 3 años. Suspensión que en realidad en sentidos prácticos carecería de objeto, ¿no? Porque ya estoy cancelado de por vida. ¿Qué hay con las fotopapeletas, Pablo? ¿Puedo pedir el certificado de calibración de estos Sí, por supuesto, dispositivos que calculan velocidades? Oye, Francisco, en realidad en mi experiencia te digo que las fotopapeletas son las infracciones más difíciles de manejar, ¿ok? Porque ahí no estamos hablando de errores humanos. Ahí estamos hablando de un sistema electrónico, ¿no? Que está en un cinenómetro, por ejemplo, ¿no? O una fotografía que demuestra que el vehículo estaba conduciendo a 120, ¿ok? En una vía donde estaba permitido ir solamente a 100. Y veo que existe un decreto supremo que me permite una tolerancia, ¿no? del 5%. Entonces iba a 100, máximo 105. Yo lo superé. ¿Okay? Y tengo la foto, ¿no? Hay una correcta imputación de cargos. O sea, la fotopapeleta no comete ningún error. ¿Cómo me defiendo ahí? Lo que tú dices podría ser un mecanismo, ¿no? Yo podría ingresar al INACAL, ¿no? Y verificar si el certificado está debidamente calibrado, ¿no? O si la calibración, el certificado de calibración está dentro de los 12 meses de la vigencia. Si es que por ahí tengo la suerte de encontrar un certificado que haya sido calibrado hace 13 meses, le gano, ¿no? Por más que haya cometido una infracción. Pero no es usual. No, nunca he encontrado una infracción en esa naturaleza. Entonces, ¿qué hacemos en ese tipo de casos? Por ejemplo, los tribunales colombianos, respecto a este tipo de situaciones, recomiendan al ciudadano defenderse de manera práctica, ¿no? Me has acusado a mí de haber conducido en una vía determinada a exceso de velocidad. Muy bien. Van a la vía, filman un video, hacen un video y demuestran que no había ningún tipo de señalización, ¿ok? Que a mí me regule, ¿no? Mi conducta. Entonces, a 300, 500 metros antes de la vía, ven y no existe ninguna señal reguladora que me haga a mí conocer de que yo no debía manejar, ¿no? No debía excederme de determinada velocidad. Si me llega esa fotopapeleta y yo encuentro que no existe una forma de saber que era una vía donde estaba prohibido ir a cierta velocidad, yo podría utilizar eso como argumento de defensa. Recuerda, los principios del procedimiento de sanción nos van a dar pautas para defenderme. Ahí tenemos el principio de culpabilidad. ¿Ok? En el principio de culpabilidad no puede haber sanción sin culpa. ¿Ok? Entonces, si es que a mí no me estás diciendo, no me estás presentando una regulación, entonces no es mi culpa. Porque no es mi culpa que yo haya excedido de repente en 5 o 10 kilómetros la velocidad permitida. Y si me llega después de 11 meses, 12 meses la notificación electrónica. Recordemos que el procedimiento inicia con la copia de la papeleta. ¿Ok? Podría ser válido. Podría ser válido. ¿Ya? Pero se consideraría a partir de la fecha de la emisión.
De la notificación. De la notificación. Recordemos, eficacia del acto administrativo. Artículo 16 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. El acto es eficaz a partir que la notificación es válidamente practicada, salvo cuando el acto se emita a favor del administrado. Si es que el acto se emite a favor del administrado, le va a dar la razón en algo, le va a conceder un permiso, se considera que es válido a partir de su emisión, no de la notificación. Pero en este caso es un acto de gravamen, ¿no? Desfavorable. Tendríamos que hablar de que tendría que practicarse la notificación para eso. Hay quienes le toman foto al carro y le ponen papeleta. No es una fotopapeleta, porque ese es un dispositivo instalado en la vía. Y tiene que estar calibrado, Exacto. no tiene que tener un Pero certificado. hay quienes le toman foto al auto y te ponen una papeleta. Ok, o sea que yo, Pablo Muñoz, agarro mi celular y veo un vehículo Un que está mal inspector, estacionado. Un inspector. Podría hacerlo. Podría hacerlo. Si yo encuentro, por ejemplo, ¿no? que hay un vehículo que está en una zona prohibida o una zona rígida y está estacionado ahí y bueno, yo soy un ciudadano modelo, pero vamos a ponernos en el ejemplo del ciudadano modelo, ¿no? Que me indigna ver a un vehículo infringiendo una norma de tránsito, yo puedo tomarle una fotografía y puedo acercarme ante una autoridad policial, ¿no? Y puedo presentar mi fotografía como medio de prueba, ¿no? Y describir el número de placa del carro para que identifiquen al conductor y la autoridad policial, recibida mi denuncia, ¿no? podría notificar, ¿no? la papeleta al ciudadano infractor en su domicilio. Sí, es posible. ¿Qué hay con los inspectores municipales, que son los que tienen chaleco amarillo? ¿Ya? ¿Qué hay con ellos? ¿Ellos emiten también sanciones, multas? Vamos nuevamente a la parte básica, ¿no? Ellos no te sancionan, te acusan. Claro, ¿no? te acusan, sí, te tienes acusan, razón. ¿no? Tendríamos que hablar de que este inspector tendría que estar debidamente acreditado, tendría que haber pasado un proceso de inducción, una capacitación, donde haya aprobado sus cursos, esté certificado, ¿no? Para que nosotros podamos tener la certeza de que es una autoridad competente. Ellos emiten actas. Claro, firman actas. Firman actas. Firman actas, ¿no? ¿Cómo Firman se actas. cuestiona un acta así? Y yo podría cuestionarlo si yo supiera, por ejemplo, que ese señor solamente le ha puesto un chaleco, ¿ok? Y no ha sido preparado. No tiene una resolución que haya dispuesto que es un inspector. Él tiene que estar identificado. Tiene que estar plenamente identificado, ¿no? La autoridad, recuerda que la competencia de fiscalización la tiene la entidad. Son inspectores municipales, ¿verdad? Pueden ser de municipales o de gobiernos regionales, Ok. o pueden ser de Sutran, ¿no? La autoridad es la entidad es la que tiene la competencia de fiscalizar. Pero como la fiscalización la realizan las personas, entonces esta autoridad tiene que preparar a sus inspectores, ¿correcto? Y luego que los inspectores se han preparado, ¿no? Se han capacitado, ¿no? Y están listos y aptos para poder salir a la vía a fiscalizar, les entregan sus documentos, ¿no? Que los acreditan como inspectores, ¿no? Debidamente homologados en la entidad para poder suscribir esos actos. Pero ¿qué pasaría si simplemente no encuentro a Pablo Muñoz en la calle y Pablo Muñoz no es inspector, ¿no? Pero el día de mañana se pone un chaleco amarillo y le pone una papeleta? ¿Será válida la papeleta? No, porque la autoridad que está firmando la papeleta carece de competencia adecuada, ¿no? Por el tema de grado. Así es. ¿Qué pasa si nunca me entregaron mi papeleta, dice Cristian Ticona, en operativo policial, pero ya fue enviado al municipio? Ese es un tema muy recurrente, Francisco. En realidad, hay muchas personas que no se cumple el reglamento de tránsito, no se cumple con notificar el castigo, ¿no? Y el efectivo policial, incluso que creo que por ahí tenemos algunos modelos, le colocan en la papeleta "no se presentó". Entonces, en vez de buscar se negó a firmar, o si yo fuera efectivo policial, al menos maquillaría un poco mejor el tema, ¿no? Le pondría "se negó a firmar" para validar el acto, pero le colocan "no se presentó". Es decir, de alguna manera, ¿no? Están señalando que el ciudadano no estuvo presente al momento de llenar el acto, ¿no? Y se presume, ¿no? que tengo que estar presente y yo me podría negar a firmarlo. ¿Ok? No se presentó, eso es lo No que se consignaron. Examinemos entonces este modelo. Tú también Ok. tienes una copia para poder mostrarla cubriendo los datos personales, por supuesto, de la Sí, persona. por favor, es importante. Los datos personales de a quien se le consignó esta papeleta. Esta es una papeleta. Aquí está, la estoy mostrando frente a cámaras y Pablo también lo va a mostrar a su cámara dentro de unos momentos para que podamos explicarle. La número 1. Aquí, en la parte inferior izquierda, en efecto, se precisa
En información adicional, no se presentó. No se presentó. Ok. Esto me indicas que es incorrecto en el llenado de una papeleta. Sí. Y esto puede ser cuestionado Sí, si un efectivo policial consigna que no se presentó. Sí, sí, mira, acá ¿Quién? El intervenido. el intervenido, ¿no? Mira, acá tenemos, por ejemplo, una infracción M1, que es la más gravosa de todas, donde aparentemente podríamos estar ante una cancelación definitiva, y de hecho me parece que este ciudadano ya está con la licencia cancelada de por vida. Pero hay dos temas que podríamos resaltar. Ya. Aquí, por ejemplo, en este acto de imputación de cargos, no se ha descrito exactamente qué es lo que cometió. ¿Ya? Entonces, recuerda que el acto administrativo tiene 5 requisitos de validez. El primero es competencia, pero el segundo es el objeto y contenido. ¿Ok? En el objeto y contenido, yo debo saber exactamente cuáles son las consecuencias jurídicas de una acción. ¿Ok? Y aquí me colocan M1, ese es el objeto. Ya. ¿No? Yo me voy al reglamento de tránsito, veo el cuadro de infracciones y sé que por cometer la M1, ¿no? Una de las conductas del M1, ya voy a ser castigado de por vida. Pero tendría que saber qué conducta fue. Y si me voy yo a verificar la conducta infractora detectada, veo que está en blanco. ¿Dónde está eso? Perdón. ¿En qué altura? Estamos- ¿Debajo, en lugar de la infracción? Estamos hablando de al costado, debajo, datos del vehículo, debajo de datos del vehículo dice conducta infractora detectada. Ya, ok. Conducta- Está en blanco. Está en blanco. Entonces a este señor le están colocando Ajá. el M1, pero no lo han acusado de nada. Ujú. Esto es grave. ¿Ya? Ok. Esto es grave porque la entidad de oficio debió archivar esta sanción. No debió sancionar al señor. Porque, por ejemplo, en el caso del M1 hay dos conductas. ¿Ya? El legislador de tránsito legisló la conducta del que conduce en estado de ebriedad y participa en un accidente de tránsito. Y legisló la conducta del que consumió alguna sustancia prohibida y participó en el accidente de tránsito. Pero me estás hablando de dos conductas. Sí. Entonces, ¿por cuál de las conductas acusan al señor? Y aquí está en blanco. Podemos hacer un zoom a la papeleta para que mostremos ante el público, cubriendo los datos personales Sí. del intervenido, que ese casillero en donde se precisa conducta infractora detectada, allí puede señalar, Pablo, para que acerquen el zoom, allí se encuentra en blanco. Y eso debió haberse llenado para que eventualmente no anularan esta papeleta. Correcto. 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 ¿Qué otra precisión habría que hacer sobre esta papeleta real? Esta papeleta real, este caso real. Muy bien. Otro de los temas es que vemos acá que le han colocado no se presentó, ¿no? Como le han puesto no se presentó, Allí debió ir su firma, ¿verdad? debió haber ido la firma del administrado, ¿no? Perdón, en este Claro. caso el ciudadano, ¿no? Recordemos que el contenido mínimo de un acta de fiscalización, Ajá. ¿no? Implica de que tenga que tener la firma. Y en el caso que una persona no quiera firmar, basta que le hayan colocado ahí, se negó a firmar en las observaciones. Pero cuando me colocas no se presentó, quiere decir que tú levantaste la papeleta sin tener la presencia, sin la presencia de la persona intervenida. Y eso es grave, ¿ya? Porque no le estás entregando la posibilidad de defenderse. Entonces, y tú no puedes castigar a alguien, ¿no? Limitando sus derechos de defensa. Tendrías que haberle notificado el acto, ¿ok? Que él se haya negado a firmar, ok, pero tendrías que verse, o sea, no puedes y tú levantar una papeleta sin la presencia del intervenido. O sea, no le puedes colocar ahí, no se presentó. Vale, vale. Está bien. Ya nos queda claro este caso. ¿Habría algo más que precisar aquí? Creo que son los dos vicios más relevantes respecto a Sí. a este tema. Caso número 2. Aquí también tenemos un acta de control de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima que estoy mostrando ante cámaras. Este también es un caso real. Vamos a cubrir los datos personales de la persona intervenida. ¿Qué precisiones podríamos realizar en torno a esta papeleta? Lo mismo que en el caso anterior, ¿no? En este documento tampoco encontramos la firma del intervenido, ¿no? Y Ok. tampoco encontramos la precisión de que se haya negado a firmar, ¿no? Otro tema adicional que encontramos es que esta es una infracción de transporte, ¿no? Ok. De la Gerencia de Transporte Urbano, en este caso la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces es una infracción por brindar un servicio de taxi sin tener la autorización, ¿no? Resulta, ¿no? que cuando hablamos de una actividad económica, estamos hablando de que tengo que ver de atribuirle al pasajero, ¿no?
al ocupante del vehículo la calidad de pasajero, ¿no? Entonces, para yo poder atribuirle a una persona, decirle, señor, usted no es ocupante del vehículo, usted es pasajero, tengo que hacer una entrevista, ¿no? A los ocupantes de ese vehículo y preguntar mínimamente, ¿no? Si conocen al señor conductor o al señor conductor si conoce a los señores pasajeros. Y esto no lo estoy inventando, ¿no? Ya existe un protocolo de intervención que lo vamos a desarrollar con mayor detalle, ¿no? Donde ATU ya ha corregido esto. Otro de los temas aquí que también generan la nulidad es el tema de que este formato no cumple con los campos mínimos que se establecen para los actos de imputación de cargos. Mira, ve, cuando tú ves un formato donde solamente te han consignado la hora de inicio de la diligencia y no la hora del cierre de la diligencia, ese formato, ¿no? Adolece de un campo mínimo que era necesario, ¿no? ¿En qué parte ubico esto? Eso lo vas a encontrar... ¿Superior derecha? Superior derecha, casi al centro, debajo del código de barras. Ahí dice hora. Hora. Hora de la intervención. Hora, ¿no? Y minutos, dice. Ajá, hora y minutos. Mira, ese tema hasta ahorita persiste en los formatos de tránsito para zonas urbanas y para carreteras. Pero, por ejemplo, ya Sutran lo corrigió. Ya ATU lo corrigió. Ahora tú agarras un formato actual de ATU y vas a encontrar la hora de inicio de la diligencia y la hora del cierre. Aquí solo consideran la hora de inicio. Solamente la hora de inicio. No hay casillero para la hora de cierre. Claro, entonces ese solo error ya ha originado, en este caso, la nulidad de este documento que data del 2017, ¿no? Okay. Ya bastante antiguo. ¿Podríamos mostrar el documento cubriendo los datos personales para que nuestros seguidores observen el casillero pertinente? Allí logramos visualizar horas, 09, minutos, 10, allí exactamente, pero no hay ningún casillero en donde podamos consignar la hora en la que se cerró o culminó el llenado de la papeleta y esa diligencia, ¿correcto? Ajá. Bien, eso puede ser cuestionado. Sí, y permíteme demostrarlo, por favor. Déjame encontrar el artículo 244, ¿no? Ok. Que es el que, de alguna manera, nos tiene que decir cuáles son los campos mínimos que debería tener una papeleta, un acto de imputación. O sea, el formato de esta papeleta... Todo está en la ley, Francisco. Todo está en la ley. La ley nos tiene que decir cuál es el artículo 244, ¿ya? Ok. Dice, el acta de fiscalización o documento que haga sus veces es el documento que registra las verificaciones de los hechos constatados objetivamente y contiene como mínimo los siguientes datos. En el numeral 2 nos dice lugar, fecha y hora de apertura y de cierre de la diligencia. De cierre. Y de cierre. Entonces, okay, vamos a ver si lo puedo mostrar. Sí, claro que sí. Acá lo tenemos. Estamos hablando del artículo 244 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que son el contenido mínimo del acta de fiscalización. Entonces, si el artículo 244 establece que el contenido mínimo de ese documento, ¿no?, tiene que contener un campo donde tenga el lugar, la fecha y la hora de apertura y de cierre de la diligencia, si no existe el cierre, estamos incumpliendo la ley. Vamos, si el formato se ha impreso de fábrica, pongámoslo en esos términos. Lo puedo colocar en observaciones. Si en el casillero de cierre... Mira, aquí estamos hablando del contenido mínimo. Porque ese es este caso, ¿verdad? Claro, claro. Mira, ese tema ha originado la nulidad de muchas actas de control en lo que es ATU y lo que es Sutran, ¿ok? Pero ellos ya no cometen ese error, ¿ya? ATU y Sutran han corregido ese error y ahora tú ves un formato actual y en el formato actual vas a encontrar que sí tienen la hora de inicio y la hora de cierre. Pero a la fecha hay formatos que mantienen ese error. Sí, que se siguen utilizando en distintas zonas del país. Tenemos los formatos actuales del Reglamento Nacional de Tránsito hasta la actualidad, el formato que data del 2014, ojo, 2014. Vale. Ya ha pasado mucho tiempo, ¿no te parece? Y hasta la actualidad, ¿no?, seguimos utilizando un formato que no tiene hora de cierre de la diligencia. No tiene hora de cierre de la diligencia. Pero como el ente rector lo emitió, de alguna manera ¿no?, están avalando la actuación tanto de las autoridades competentes para fiscalizar como de fiscalizar. Ellos no son responsables que no le hayan colocado ese formato. Pero el funcionario lo puede colocar en observación. Claro, lo puede colocar en observación. Perfecto, va quedando claro. Vamos aprendiendo con cada caso en concreto. Ejemplo número 3. A ver. Tenemos aquí también una papeleta de infracción emitida por la Policía Nacional del Cubrimos
como es debido a los datos personales de la persona implicada. Distrito Quendo, provincia Callao. Y hay un llenado, por supuesto, lo habitual, no todos los bolilleros de la papeleta. ¿Qué podríamos rescatar a modo de reflexión académica en atención a este documento? Es una papeleta levantada por la Policía Nacional del Perú. Muy bien. Acá vemos que es una papeleta por alcoholemia. Es por acá. Ah, ok. Es M2, ¿no? M2. M2. Entonces, lo que veo aquí es que el formato, que esta es una infracción del 2020, no es tan antigua. No veo que exista un campo, no, sí acá está, el campo de observaciones del efectivo policial, pero no veo que haya sido notificado válidamente. ¿Ok? En este documento, si encuentras la firma del conductor, ¿no? Para que te des cuenta que es un error bastante clásico, Francisco, y recurrente en todo Perú. Creo que por ahí tenemos casos de Chiclayo, casos de Chachapoyas, de Tarapoto, de Pucallpa. Entonces, casi todos los procedimientos tienen los mismos errores. No ha sido firmado. Entonces, uno podría decir, el ciudadano podría alegar dentro de sus argumentos de defensa que jamás le han notificado. Claro, pero el policía podría decirte, pero si no va a firmar, señor. Y no le ha colocado, se no va a firmar. No le colocaste, se no va a firmar. Pues el acto no me fue notificado, señor. No inició. Entonces, tú no me puedes castigar cuando no has declarado el inicio de la sanción. ¿El policía debió haber consignado aquí, se negó a firmar? Se negó a firmar, ¿En observaciones o en firma de conductor? En las observaciones, ¿no? ¿Y si lo coloco en firma de conductor? ¿No pasa nada? Para mí no pasa nada, ¿ya? Porque el documento me está señalando de que sí se realizó la intervención, solamente que el ciudadano, ¿no? Con base a su derecho, se negó a firmar. Lo cierto es que aquí en esta papeleta modelo, en un caso real, no ha consignado nada. No lo ha consignado, entonces eso de ahí demuestra de que el procedimiento no ha iniciado. Y si el procedimiento no ha iniciado, o sea, no hay declaración de inicio, no puede haber una declaración de sanción, porque no inició. Es nula. Tú no puedes decidir algo si no inició. Ajá. ¿Ok? Esta papeleta es nula. Es nula. O en todo caso, anulable, ¿no? En la medida de que existe una declaración de la entidad. ¿Podemos rescatar algo más de esta papeleta? No, creo que es lo más resaltante. Papeleta número 4. Cubrimos los datos personales. San Martín de Porres, provincia Lima. Es una papeleta... Por alcoholemia. Sí. M1. M1, una de las más graves. Ajá. Cancelación de licencia de por vida. Sí, de por vida. Igual que con el tema, la primera papeleta que hemos evaluado, ¿no? Igual no hay conducta infractora, ¿no? También está en blanco. Entonces no hay forma de saber cuál de las dos conductas es la que cometió. ¿Puedes mostrarlo cubriendo los datos a la cámara para que nos quede claro el apartado en el que se debió haber consignado, precisado la conducta infractora, pero no se consignó ni una sola letra? Allí, en el extremo superior derecho, ¿verdad? Acá. Allí, en el medio. Conducta infractora está en blanco, como en el ejemplo anterior. El asunto es, Francisco, que el procedimiento de llenado de las papeletas obliga al efectivo que va a imponer la papeleta a llenar todos los campos que corresponden. Entonces, lo que tiene que preguntarse, ¿no?, el evaluador es, ¿corresponde o no corresponde saber qué es lo que hizo? Entonces, recontra corresponde, ¿no? Porque yo no voy a poder motivar una sanción si no sé cuál es la conducta que originó el castigo, ¿no? Y con mayor razón aún, si sé que el código de infracción M1 tiene dos consecuencias jurídicas, o sea, tiene una consecuencia jurídica para dos tipos de conductas distintas. Entonces, era necesario que esté acá este campo, ¿no? Correctamente llenado. Su ausencia, ¿no?, origina la nulidad de todo el procedimiento de sanción. Bien. Último ejemplo, papeleta de infracción emitida por la Policía Nacional del Perú. Aquí lo tengo. Es una papeleta Distrito Callería Coronel Portillo. Ah, caramba. Pucallpa. Vamos a ver. A ver. Aquí hay muchos bolilleros en blanco. La papeleta en primer lugar está perfectamente llenada. Está perfectamente llenada. Perfectamente llenada, ¿no? Acá el error. El número de licencia de conducir está en blanco. Todo está completo. Bueno, no hay número de licencia de conducir, pero si te das cuenta, en el embolillado está que no exhibió licencia. Al costado. Entonces, no es nula esa papeleta. Ese campo no es irrelevante
Yo no podría decir, ¿sabe qué? Acá hay nulidad porque no dice licencia de conducir. ¿Podríamos mostrarlo mientras explicamos ello? Sí. Cubriendo los datos. Déjame cubrir los datos. Número de licencia de conducir, no ha llenado ningún bolillero, sin embargo ha hecho la precisión pertinente el efectivo policial. Acá hay una buena intervención policial en todo caso, ¿no? Si vemos, no existe número de licencia de conducir, está completamente en blanco, Ajá. ¿no? Pero el efectivo policial que impone la papeleta, ¿no? Al no tener el número de la licencia, coloca acá, no exhibió licencia de conducir. Ujú. ¿Ok? Pero Ok. aquí, por ejemplo, que este es un caso que hemos presentado un descargo en la empresa hace poco nada más, 2 o 3 días antes de venir para acá, encontramos que al momento de que le llenan la conducta infractora detectada, consignaron también el número del dosaje etílico. Entonces, miren esto, ¿ah? Ajá. Si es que la intervención, si la papeleta se entrega en el lugar de los hechos, Ujú. a la hora de los hechos, ¿Por qué contiene? ¿por qué contiene este documento? Ok. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo es posible? Y eso es lo que dice el Porque es un documento que se practica luego. Esto es lo que dice el MTC. Nosotros en el CETRAN tenemos esa opinión, ¿no? Ese documento y lo utilizamos muchas veces para la defensa de nuestros clientes. Entonces, si es que la intervención, ¿no? Para que sea válida, tiene que ser en el lugar de los hechos y a la hora de los hechos, ¿cómo me vas a encontrar, cómo me vas a consignar dentro de mi conducta el número del certificado de dosaje etílico? Quiere decir que no cumpliste la ley, quiere decir que tú me llevaste a la comisaría, quiere decir que practicaste mi dosaje etílico, levantaste quiere esto. decir que después del resultado recién me colocaste la papeleta. Imagino yo que el policía habrá dicho, quiero darle más sustento a mi Claro, y a mi puede haber sido papeleta. válido, puede haber sido válido, pero resulta que cuando yo veo acá los apellidos, y tú también lo tenemos que tapar, Sí. del efectivo policial, ¿no? Me da un nombre totalmente distinto del efectivo policial que realiza la intervención. Ok. Ah, sí. Muy bien. Entonces, para eso, nosotros hacemos uso de otros mecanismos de defensa, ¿no? Ok. ¿Cómo sé entonces quién es el efectivo policial interviniente en un caso de alcoholemia? Fácil, fácil. Entonces, tengo que primero pagar mis derechos, ¿no? En el Banco de la Nación para recoger un documento denominado segunda copia de denuncia policial, ¿no? Se puede hacer por un aplicativo, ¿no? El Págalo.pe, lo puedo hacer en el Banco de la Nación en una ventanilla de un agente, en cualquiera de esos 3 lugares, ¿no? Le cobran 7 soles 60 a la persona interesada, va con su voucher y su recibo hasta la comisaría donde lo detuvieron y dicen, señor, yo he sido detenido por el delito de peligro común, ¿no? Por la conducción en estado de ebriedad. Por favor, quiero una copia de mi denuncia y acá está mi voucher, ya pagué por mi derecho. Momento, señor, entonces van a un sistema llamado SISPOL, que es el sistema de denuncias policiales, y le imprimen el recibo, ¿no? Un documento así, ¿ok? Te pido que por favor los datos personales no figuren para nada. Pero al momento de que yo voy a verificar en este documento, me va a describir el hecho que ha sido utilizado por el señor fiscal del Ministerio Público para denunciar por el delito de peligro común. Pero en este hecho se va a describir quién es el efectivo interviniente. Y cuando yo veo que el efectivo interviniente es Pedro, pero el que firma la papeleta es Pablo, entonces yo tengo que entender de que el que firmó la papeleta no estuvo en el lugar de los hechos para comenzar. ¿Ok? Entonces, como no estuvo en el lugar de los hechos, ha recibido una denuncia. Y como recibió una denuncia, entonces la persona que denunció tiene que haber incorporado sus datos como testigo. Si no ha incorporado los datos del testigo, como era un campo que corresponde ser llenado, la consecuencia es la nulidad del documento por incumplimiento de uno de los requisitos de validez. ¿Cuál sería este requisito? El quinto requisito de validez de los actos administrativos, que es el procedimiento regular. Todos los actos administrativos, antes de su emisión, tienen que cumplir el procedimiento establecido, antes de la emisión. Entonces, si es que existe una norma que me dice que yo tengo que llenar todos los campos que corresponden y tú obviaste llenar un campo que corresponde, incumples el procedimiento regular y como consecuencia adecuas ese acto, ¿no? Dentro de los vicios que generan la nulidad del acto administrativo.
Bien, organicemos esto. La intervención participó un policía distinto a quien firma Totalmente finalmente la distinto, papeleta. ¿no? En este caso, en el último caso, ¿no? Hemos visto de que al señor en primer lugar lo intervienen por alcoholemia, ¿no? Él, Ok. él conducía, creo que estaba en una motocicleta, ¿no? Estaba conduciendo y no se pasó ninguna luz roja, no se pasó absolutamente nada, ¿no? Ujú. Pero a pesar de eso, lo intervienen, ¿no? El interventor, ¿no? O el interviniente, al momento de que le pide que se detenga, ¿no? En primer lugar, no le explica el motivo de la intervención. No le dice, ¿sabe qué, señor? Esto, un control de identidad, ¿no? Estamos haciendo un operativo policial, ¿no? O estamos desarrollando un operativo programado por el comando policial para encontrar delitos y faltas, ¿ok? El que lo ordenó fue fulano de tal o el número del operativo es tal. No le explica nada. Entonces simplemente le dice, ¿sabes qué? Pum, documentos. Mm. Documentos. Documentos. Entonces la persona agarra, entrega sus documentos, no, sin saber. Entonces es ahí cuando ya lo interviene, se da cuenta que tenía el aliento, ¿no? Se sentía el alcohol en el aliento. Entonces lo conduce hasta la comisaría, ¿no? Y estando en la comisaría, ¿no? Denuncia el delito de conducción en estado de ebriedad. Para ello ya tenían el certificado de dosaje etílico y corroboraron que estaban con 0.92. Entonces ya había pasado el Sí. límite permitido en el Código Penal. Entonces, con esto, él se va hasta hasta donde está su colega en la oficina de tránsito. Y es válido hacer eso. Mm. Porque yo he constatado, he encontrado una infracción. Y lo he denunciado. ¿Ok? Lo he denunciado Como y en ha sido calidad de válido. policía, sí. Porque yo estoy haciendo mi patrullaje porque así lo ordenó mi comando. Pero, ¿No? Pero el efectivo de tránsito obvia colocar el número del operativo policial. No sé si lo tenemos ahí, pero en el decreto supremo 028 Ok. del 2009, que ese es el procedimiento de intervención policial, te dice, en los casos de operativos coordinados y programados, eso está en el numeral 4.2, el efectivo debe colocar, el que llena la papeleta, debe consignar el número del operativo o el nombre de la autoridad policial que lo dispuso bajo responsabilidad, en calidad de testigo, en calidad de testigo. se hubiera evitado la nulidad de, Por de esta supuesto, papeleta si el policía hubiese colocado como testigo a su Al- colega al- que lo al denunció. interviniente. Claro, el interviniente, como tú estás aquí acá en tu despacho, Mm. ¿ya? Yo estoy en la calle. Yo intervengo a alguien en la calle. Yo Tú soy no- tránsito. ya, tú eres tránsito. Tú no lo has visto. Tú lo has visto, pero Ya, yo estoy sí. listo, claro. ¿Ya? Yo no soy tránsito. Yo no le puedo poner la papeleta en la calle porque no soy tránsito. ¿Ok? Pero como he visto una infracción, en este caso un M1 o una M2, lo conduzco hasta donde ti. Y te digo, colega, el señor denuncio el hecho. El señor cometió tal o cual infracción y acá está la prueba. Mira el certificado de dosaje etílico, ¿no? Que demuestra que en efecto estaba en estado de ebriedad y a pesar de eso estaba conduciendo. Gracias, colega. Tu nombre, por favor, ¿no? A fulano de tal. Firma acá. Firma como testigo del hecho, ¿ya? Y consigna el número de dosaje etílico e incluso podría decir, ¿no? Operativo dispuesto por la comandancia de la comisaría tal, 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 tal. Mm. Y ya está. Sería una imputación de cargos debidamente aplicada y no habría forma de anular esa infracción. Claro, pero si no te consigno a ti como testigo, Estás el abogado supone de que, ¿qué cosa? Que tú interveniste. Tú lo has intervenido y Ajá. tú le has puesto la papeleta en la comisaría. Ajá, Y has consignado allí su dosaje etílico. Ajá. Y has levantado la papeleta no en el lugar donde ocurrió el hecho, Ajá, sino correcto. luego ajá, en la correcto. comisaría. Correcto. ¿No? Mm. Entonces hay bastantes temas como estos, ¿no? En Perú, ¿no? Es muy amplio el tema. En realidad Sí. es muy, muy amplio el tema. Vamos llegando a la parte final, Pablo, Ujú. de esta transmisión. Conclusiones sobre el tema. Conclusiones, ¿no? Para poder impugnar entre comillas, Sí. como tú dijiste al inicio, ¿no? Una papeleta. Lo primero que tengo que hacer es que yo no puedo valerme únicamente, ¿no? En la ausencia de campos mínimos, ¿no? No puedo yo ser un experto anulando ese tipo de documentos solamente con esa arma, ¿no? Necesito conocer cuál es el procedimiento regular de esa intervención. Si es una intervención de tránsito en zona urbana, tengo que saber
cuál es el procedimiento de intervención para los policías de tránsito en zona urbana. Si es una intervención de tránsito en carreteras, tengo que saber cuál es el procedimiento establecido en el Perú para que ese policía de carreteras haga una intervención. Si es un efectivo de Sutran, tengo que así, ¿no? Si sea Sutran, sea ATU, sea una municipalidad, conocer el procedimiento de fiscalización, de intervención. Okay. Luego de eso, conocer cuál es el procedimiento de llenado, ¿no? Y si ya conocer cuál es el procedimiento de llenado, puedo saber qué campos corresponden y qué campos no corresponden ser llenados. Y ahí, con un conocimiento del procedimiento, yo podría decir, este campo correspondía y no lo llenaste. Entonces, es nulo. ¿Ok? Y luego de eso, tengo que conocer cómo se va a desarrollar el procedimiento de sanción. ¿Qué etapas va a tener? ¿No? ¿Qué documentos va a emitir cada etapa? ¿No? Si emiten un documento, ¿qué es lo que tiene que decir ese documento? ¿No? Tiene que sumarme las razones de hecho y de derecho para que sea válido. Si el documento que me emiten solamente está siendo motivado con los fundamentos jurídicos, ¿será válido ese documento? ¿No? ¿Me notificaron el documento? ¿Me permitieron defenderme? Entonces hay varios aspectos que hay que considerar al momento de buscar una forma eficiente de archivar estos casos. ¿Verdad? Es muy difícil, ¿no? Que solamente utilizando como herramienta, ¿no? el 326 del reglamento de tránsito, uno vaya a conseguir archivamientos eficaces. Bien, muchísimas gracias, Pablo. Mañana de seguro vamos a poder ampliar toda esta información tan interesante que nos has ofrecido durante esa transmisión. A todas las personas que están conectadas, mañana a las 3 de la tarde hay una transmisión, una clase modelo de Pablo Muñoz Velázquez, nuestro entrevistado el día de hoy, para poder ampliar todo lo que hemos explicado hoy de manera súper didáctica, con ejemplos, con impresiones, con algunos modelos, con algunos casos reales, son casos reales, no son casos o supuestos que nos hemos inventado ahora, para poder explicarles a ustedes cómo archivar sanciones de tránsito o cómo impugnar papeletas. Hemos contado con la presencia de Pablo Muñoz Velázquez, especialista en transporte y tránsito, derecho gubernamental y procedimientos de sanción en sedes administrativas del Estado. Recuerden que este vídeo se queda publicado en todas nuestras redes sociales. Somos LP Pasión por el Derecho, el portal jurídico más visitado de todo el país. Nos vemos en una próxima transmisión, queridos amigos. Permiso.